Los 8 animales que daban más miedo que los dinosaurios. Número 8. Dunkleosteus. Dunkleosteus es un género de peces placodermos artródiros, que existieron a finales del período devónico, desde hace aproximadamente 380 hasta 360 millones de años, en el Frasniano y Fameniano. Algunas especies han sido descritas, de las cuales se han hallado numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Dunkleosteus se caracterizaba por una cabeza acorazada provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, Dunkleosteus es considerado uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que han existido. Con hasta 10 metros de largo y 3.6 toneladas de peso, este cazador estuvo al tope de la cadena alimentaria de su ambiente, y probablemente depredaba toda clase de vida silvestre. El cráneo, más el escudo torácico, medía 1,3 metros a su punto más amplio, y las plajas de su armadura 5 centímetros de grosor. Sus cápsulas nasales no estuvieron fusionadas al resto de la bóveda craneal, algo que distingue a los placodermos de los demás vertebrados con mandíbulas. Número 7. Helicoprion. Helicoprion es un género extinto de peces cartilaginosos del orden Eugeneodontiformes, similar a los tiburones que surgió por primera vez en los océanos del Carbonífero superior, hace unos 280 millones de años y sobrevivió a la extinción masiva del Térmico Triásico, y terminó extinguiéndose en el Triásico superior hace unos 225 millones de años. Los únicos restos fósiles conocidos eran los dientes, ordenados en una fantástica espiral que recuerda mucho a una sierra circular. Los dientes eran aserrados, lo que implica que estos animales eran carnívoros. Ya que actualmente no se dispone de un cráneo, su forma de alimentación o sus técnicas de depredación caen dentro del terreno de la especulación. Una hipótesis es que se alimentaba de ammonites, y que sus dientes estaban especializados en la tarea de romper los caparazones de estos animales. Número 6. Andreusarchus. Andreusarchus es un género extinto de mamífero terrestre de dieta carnívora, que vivió en Asia Central durante el período Eoceno superior, hace aproximadamente 45 a 36 millones de años. La única especie descrita es Andreusarchus mongoliensis, basado en un cráneo gigante hallado en Mongolia en 1923, por la expedición liderada por el explorador y cazador de fósiles Roy Chapman Andrews, en honor al cual se nombró el género. Andrews inicialmente lo consideró correctamente como un carnívoro. Posteriormente, debido a su enorme tamaño, se pensó que estaba relacionado con Entelodon, un artiodáctilo omnívoro con el cual compartía las mismas proporciones faciales y craneales. Andreusarchus se conoce solamente por un cráneo de gran tamaño que mide 83 centímetros de longitud, y 56 centímetros de ancho y algunas piezas de hueso. Número 5. Titanoboa. La Titanoboa cerrejonensis es la serpiente más grande que jamás ha existido en nuestro planeta. Con un cuerpo que alcanzaba hasta 15 metros de largo y 1.2 toneladas de peso, la Titanoboa cerrejonensis podía devorar cocodrilos de un bocado. Su apariencia era similar a la de una boa constrictor en la actualidad. Sin embargo, el ambiente selvático de hace 58 millones de años revela que se comportaba como una anaconda, moviéndose con facilidad tanto en la corriente de ríos como en pantanos. Se trataba del mayor depredador de la selva del Paleoceno. Sus restos fósiles fueron encontrados en Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, ubicada en el departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia y la frontera con Venezuela. En medio del yacimiento de carbón, un grupo de paleontólogos encontró evidencia de plantas fosilizadas en el sitio en 2002, el primer indicio de que hace unos 58 millones de años, Cerrejón era una densa jungla con el doble de precipitaciones al año que el Amazonas, con una humedad agobiante y con animales y plantas que doblaban en tamaño a los conocidos hoy. Número 4. Phoberomys patterson. Phoberomys patterson es un extinto roedor que vivió en el antiguo delta del río Orinoco, hace aproximadamente unos 8 millones de años. Era la segunda más grande de las aproximadamente 7 especies de su género. Como muchos otros roedores, Phoberomys era un herbívoro con premolares y molares coronados. Un esqueleto casi completo fue descubierto en Urmaco, Venezuela, en el año 2000. La nueva especie fue posteriormente clasificada con el nombre de Phoberomys patterson, en honor del paleontólogo Brian Patterson. Tenía 3 metros de largo,
con una cola de 1,5 metros y probablemente pesaba entre 250 y 700 kilogramos. Lo que hace que durante algunos años fue el roedor más grande conocido, para el cual con un buen tamaño y estimaciones de un buen peso. Número 3. Ayucigenia. Ayucigenia era uno de los animales más extraños de todos los tiempos. Ayucigenia era un pequeño animal de la clase Cenusia, media 3 centímetros de largo y 2 de altura. El pequeño cuerpo tubular de la Ayucigenia tenía los dos extremos bien diferenciados. Uno de ellos poseía un engrosamiento redondeado, que clásicamente se ha identificado con la cabeza. El otro extremo terminaba en un tubo abierto curvado hacia arriba, considerado como la zona caudal. Esta zona se encontraba ornamentada por 3 pares de pequeños tentáculos, que apenas se podía distinguir una cabeza en el animal. La boca era apenas un agujero por el que sorbía los alimentos. Un poco detrás tenía 6 tentáculos que probablemente servían para detectar comida, ya que la Ayucigenia no tenía ojos. Tenía 7 pares de patas delgadas situadas casi debajo del cuerpo que ayudaban al animal a desplazarse. Tenía 7 pares de espinas, situadas encima de las patas, que defendían al animal de los depredadores, ya que seguramente nadie querría llenarse la boca de pinchos por un pequeño bocado. Tenía una pequeña cola que equilibraba la cabeza. Número 2. Artropleura. Era uno de los mayores artrópodos de todos los tiempos. A pesar de su tamaño, era herbívoro y se alimentaba de las plantas en descomposición que tapizaban el suelo de los bosques durante el Carbonífero. Este gigantesco milpiés dejó impresionantes huellas fósiles en las orillas arenosas. Era el mayor artrópodo terrestre de todos los tiempos, y creció tanto debido a la alta concentración de oxígeno, que les permitió crecer aún con su primitivo sistema respiratorio. Las artropleuras evolucionaron a partir de ancestros parecidos a los crustáceos del Carbonífero, y eran capaces de crecer más que los modernos artrópodos, en parte debido al alto porcentaje de oxígeno en la atmósfera terrestre existente, y en parte como consecuencia de la ausencia de grandes depredadores vertebrados terrestres. Artropleura se extinguió al principio del período pérmico, cuando el húmedo clima empezó a hacerse seco, destruyendo las selvas del Carbonífero y dando lugar a la desertificación característica del pérmico. A causa de ello, los niveles de oxígeno en la atmósfera empezaron a descender. Ninguno de los artrópodos gigantes pudieron sobrevivir al nuevo clima seco y con menor concentración de oxígeno. Número 1. Mosasaurus. Mosasaurus es un género extinto de saurópsidos mosasáuridos, que vivieron durante el Maastrichtiense en el período Cretácico, hace entre 70 y 65 millones de años en el área de las actuales Europa Occidental y Norteamérica. Su nombre hace referencia al hecho de que el primer espécimen fue hallado cerca del río Mosa. El género Capelliniossuchus, alguna vez considerado como un crocodiliforme metriorrínquido, es un sinónimo menor de Mosasaurus. Mosasaurus estuvo entre los últimos y mayores géneros de mosasaurios que se han hallado. Como muchos mosasaurios, sus patas estaban modificadas en aletas hidrodinámicas, siendo las delanteras más grandes que las posteriores. El cráneo estaba más fuertemente constituido que en otros mosasaurios, ya que la mandíbula se articulaba muy apretadamente contra el cráneo. Tenía un cuerpo amplio en forma de barril, y con sus grandes ojos, pobre visión binocular y bulbos olfatorios mal desarrollados, los expertos creen que Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano, donde se alimentaba de peces, tortugas, amonitas, y posiblemente mosasaurios más pequeños.